Bueno, estábamos viendo la toxicología en las evaluaciones integrales de salud ambiental en áreas de riesgo. Llegamos a ver un esquema básico de la metodología de evaluación de impactos en salud en poblaciones que viven en áreas de influencia de sitios contaminados. Y vamos a continuar ahora con un detalle un poquito mayor de esa metodología. Como habíamos dicho, esto está bien expresado en el manual de evaluación de riesgos para la salud de sitios contaminados del doctor Fernando Díaz Barriga y también en su curso en la plataforma de cursos de autoinstrucción de OPS-OMS. Bueno, digamos que en general empezamos con denuncias o preocupaciones de la comunidad. Lo mencionamos también en relación al caso de la cuenca Matanza-Riachuelo. Y estas preocupaciones de la comunidad llevan a realizar análisis de la contaminación. En general uno puede disponer de algunos análisis hechos en algunas matrices ambientales, en suelo, en agua, en aire. Como habíamos dicho, si la denuncia llega primero a un establecimiento asistencial, lo habitual es que el personal médico pida estudios de biomarcadores de exposición. Esto significa análisis de sangre o de orina, donde podamos ver o los agentes químicos o los metabolitos, pero habíamos dicho que la metodología empezaba por una identificación de los peligros. Si nos ponemos en el primer lugar, en las preocupaciones de la comunidad, uno tendría que decir que frente a una denuncia de contaminación, debería investigar cuáles son las posibles fuentes, cuáles son los contaminantes que podrían estar presentes en función de la rama de actividad, en función de un listado de materias primas que se utilicen, de declaraciones de residuos que se hayan realizado, como para poder tener una primera identificación de los peligros y a partir de ahí definir cuáles son las mejores matrices para realizar los ensayos, cómo debería ser la toma de muestras, para que las muestras sean representativas. Hay toda una técnica de muestreo de sitios que va a depender de que se trate de suelo, de agua, de aire, recaudos que hay que tomar, que están muy bien explicados en este documento sobre metodología. Si suponemos que hay una descarga de contaminantes en algún punto de algún curso de agua, habrá que tomar muestras río arriba y río abajo para ver cuál es la diferencia y cuál es la carga atribuible a esa fuente de contaminación. Si es en suelos, habrá que hacer un cuadriculado que permita tomar una muestra representativa de una determinada superficie en centímetros cuadrados o en metro cuadrado. Si es en aire, habrá que usar muestreadores de alto volumen, o si es de polvo, polvo que se deposite en determinadas tomas de muestras de superficies. Bueno, digo, aspectos importantes del muestreo, aspectos importantes en función del analito que se va a medir, el tiempo en el que se puede conservar la muestra. Sabemos que hay algunos analitos que desaparecen muy rápidamente, otros que pueden soportar almacenamientos de varios días, las temperaturas de conservación de esas muestras. Bueno, una serie de cuestiones que se deben tomar en cuenta, para lo cual hay mucha guía y mucha norma ASTM y mucho procedimiento ya escrito.
Lo mismo respecto del tipo de laboratorio que se va a necesitar, si son sustancias orgánicas, si pueden ser medidas en equipos de cromatografía gaseosa, de cromatografía líquida de alta performance, si son metales, si disponemos de equipos de absorción atómica, cuál es el límite de detección y de cuantificación que tienen las técnicas. Bueno, todas cuestiones que hay que conocer, digamos, a la hora de evaluar o bien resultados de análisis que nos acercan o análisis que vamos a pedir para poder conocer cuál es la magnitud de la amenaza a la que nos enfrentamos en ese sitio contaminado. Otra cuestión que también debe ser tenida en cuenta al analizar la contaminación es el estudio de biodisponibilidad, porque podemos medir altas concentraciones de metales, pero que esos metales estén en especies químicas que no son biodisponibles y por lo tanto no van a ser absorbidas. Sabemos que, por ejemplo, el mercurio elemental no es absorbido por el cuerpo humano por vía oral, pero sí lo es por vía inhalatoria si está en forma de vapor. Y lo mismo pasa con muchas otras sustancias que se encuentran en matrices que quizás son seguras desde el punto de vista de la poca biodisponibilidad y entonces uno puede cuantificar grandes cantidades de esa sustancia, pero eso no significar un riesgo para la salud de las personas. Una vez que tenemos los datos de los contaminantes, que tenemos identificados los peligros, que sabemos cuáles son las amenazas para la salud de esas sustancias en las cantidades en las que las hemos encontrado, se puede hacer una estimación matemática de la exposición a partir de evaluar las rutas de exposición, cómo van a llegar a los organismos humanos, si van a llegar a través del agua de bebida, del agua de recreación, si van a llegar a través de los alimentos, de vegetales que son regados con esas aguas, si van a llegar a través de animales que se alimentan de esos vegetales, o si van a sufrir alguna biotransformación y hay una alta ingesta de peces, como por ejemplo con el mercurio orgánico. Si va a ingresar por vía inhalatoria, bueno. Una vez identificadas las rutas de exposición y las vías probables de ingreso al organismo, se puede hacer una estimación matemática de la exposición porque tenemos también grandes tablas hechas por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos que para cada persona de rango etario, de sexo y de edad, se estima una tasa de ingesta de agua, una tasa de ingesta de suelo, una tasa de inhalación de aire y, por lo tanto, a partir eh, de una estimación de frecuencias poblacionales, podemos podemos estimar qué cantidad del agente químico va a ingresar a través del agua, del suelo, del polvo, de los alimentos o del aire en mujeres, hombres o niños de esa población. Es obvio que los niños van a tener la mayor carga de exposición porque respiran más aire en función de su peso, ingieren mayor cantidad de agua proporcionalmente a su peso, ingieren mayor cantidad de alimentos y por lo tanto cualquier contaminante que esté presente en estos medios va a tener una mayor tasa de absorción en un niño que en un adulto. Por eso es que
elegimos a los niños como los principales receptores en los que vamos a hacer estas estimaciones de exposición. Si queremos confirmar estas exposiciones, y es altamente conveniente, sobre todo porque tiene un alto impacto en las decisiones gubernamentales, haríamos un estudio de los biomarcadores de exposición, es decir, hacemos una evaluación de la exposición a partir de la medición de los agentes químicos o sus metabolitos en muestras de sangre y de orina, lo que nos confirma que efectivamente esa población ha estado expuesta o está expuesta a los contaminantes. O sea que hay un impacto real sobre la salud de los habitantes. ¿Por qué? Porque ya vimos que ya analizamos los contaminantes en función de una identificación de peligros. O sea, cuando nosotros decimos estos chicos tienen, digamos, eh, en una prevalencia del 25% de la población, concentraciones de plomo en sangre superiores a los 10 microgramos por decilitro, estamos diciendo que esos niños tienen una posible pérdida de coeficiente intelectual a punto de partida de esa exposición, como decíamos que, digamos, los que inhalaban cromo 6 tenían un riesgo incremental que podía medirse en cuanto a cantidad de cánceres de pulmón si respiraban ese aire durante toda su vida. Entonces, a partir de esto se hace una estimación de los efectos en la salud y se puede salir a buscar corroboración de estos datos con la investigación epidemiológica. La investigación epidemiológica implica estudiar la frecuencia de aparición de las enfermedades listadas en función de los peligros de cada uno de los contaminantes y de las relaciones dosis-respuesta que tiene la aparición de cada efecto crítico, ¿sí? Entonces, si yo sé, si estoy viendo, volvemos al caso del cromo 6. Estoy midiendo cromo 6, yo sé que la exposición supera los valores tolerables, pero además supera los valores de efecto y puedo estimar cantidad de cáncer de pulmón incremental para esa exposición, puedo tratar de confirmarlo a través de estadísticas de estadísticas vitales de mortalidad de esa población, si efectivamente esa población tiene una tasa incrementada de mortalidad por cáncer de pulmón que yo pudiera atribuir a ese cromo 6. Eso si usamos fuentes de datos secundarias, porque usaríamos estadísticas de mortalidad, podemos estudiar egresos hospitalarios, podemos estudiar notificación de enfermedades a un sistema nacional de vigilancia, podríamos estudiar las historias clínicas de los centros de salud que atienden a esa población, o podemos salir a realizar una encuesta casa por casa e interrogar sobre la frecuencia de enfermedad y fallecimientos por determinadas causas atribuibles a los contaminantes. Esto puede o no confirmar nuestras hipótesis, porque la realidad es que en general hablamos de poblaciones muy pequeñas y los números son tan pequeños que en general tienen poca fuerza para establecer asociaciones estadísticas significativas. Yo suelo decirle a los vecinos de un barrio que vienen a pedir un estudio epidemiológico para demostrar que la fábrica que tienen en las cercanías está produciendo enfermedades, que la mejor manera de demostrar la inocencia de la fábrica es hacer un estudio epidemiológico, porque difícilmente podamos encontrar un número de casos que resulte
estadísticamente significativo. Y suelo desalentar las investigaciones epidemiológicas en este sentido, porque resulta, digamos, de mucho mayor peso demostrar la exposición al agente químico, no siempre el cuadro florido de intoxicación que está demostrado. Recordemos que cuando se dice que un agente químico es cancerígeno, está diciendo esto que mencionábamos recién, ¿no? Que va a aparecer un caso cada 100.000 habitantes más por una exposición a 0,5 microgramos por metro cúbico. Si la población tiene 2.000 habitantes, ese caso más cada millón, o ese caso más cada 100.000, o ese caso más cada 10.000, no lo vamos a ver. Digamos, porque se va a perder en la cantidad de habitantes que tiene. Entonces, para los estudios epidemiológicos de los barrios, de pequeñas comunidades, en general la investigación epidemiológica, a menos que sea dramáticamente lesivo el caso de contaminación, como fue la enfermedad de Minamata, Seveso, PAL, o sea, catástrofes con, digamos, toneladas de productos químicos derramados o liberados al ambiente, estas exposiciones crónicas a dosis eh, digamos, superiores a lo tolerable, pero no catastróficamente superiores, difícilmente son, digamos, dan resultados en una investigación epidemiológica. Sí en los estudios de biomarcadores y sí en las estimaciones matemáticas de exposición, ¿sí? Que son como, digamos, la parte, digamos, que más rinde, digamos, ¿no? A los fines de poder evaluar un sitio contaminado y recomendar su remediación. También dice la metodología que es importante seleccionar el contaminante crítico para continuar con el estudio, ¿no? Esto tiene que ver con que cuando decimos que, bueno, vamos a estudiar un sitio que está impactado por una fundición de metales, y entonces decíamos, bueno, si se funden metales, hay cromo, cobre, zinc, estaño, arsénico, mercurio, antimonio, berilio y plomo. La realidad es que hacer ensayos de biodisponibilidad, de biomarcadores, de concentraciones en suelo, en agua, en aire, en alimentos, para todos esos metales, resulta extremadamente costoso y en general no hay ningún presupuesto que soporte ese estudio. Entonces, hay que seleccionar algunos contaminantes críticos que funcionan como buenos indicadores de contaminación. Si yo sé que las fundidoras de plomo y hay cobre, arsénico, mercurio, antimonio, lo que voy a tener seguro es plomo. Y si encuentro plomo es muy probable que todo lo demás esté, y el plomo tiene grandes ventajas, que es que tengo establecido y protocolizado qué hacer con cada concentración que me pueda encontrar, qué hacer con el ambiente, qué hacer con los niños, digamos, qué pautas tomar, qué considerar que está excedido, que requiere tratamiento medicamentoso o que requiere solamente unas acciones de remediación ambiental. Entonces, para la selección de contaminantes críticos, ¿qué se recomienda? Aquellos cuya concentración, cuando yo tengo los valores de concentración, superen los valores guía. Ya dijimos, pueden ser de OMS, del Código Alimentario Nacional, una MRL de la ATSDR, una dosis de referencia de la Agencia de Protección Ambiental, un NOAEL, que es la dosis que no produce efectos tóxicos, la máxima dosis que no produce efectos adversos, que sea un agente
que produzca preocupación social. Si yo encuentro glifosato, aunque las concentraciones no sean significativas, no puedo descartar el estudio del glifosato, porque el glifosato hoy le preocupa a la gente, producto de toda la comunicación que se ha hecho de sus efectos nocivos. Que sea un tóxico PBT. Esta es una denominación del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos, que llama producto PBT a uno que es persistente, bioacumulable y tóxico. Dijimos que estos son agentes que tienen efectos transgeneracionales. Lo mismo los tóxicos CMR, también del Sistema Globalmente Armonizado, que significa carcinógeno, mutágeno o reprotóxico, que se encuentra en más de un medio ambiental, que se encuentra en el suelo y en el aire, que se encuentra en el agua y en los alimentos, que tenga un efecto aditivo con otro de los tóxicos presentes en el sitio, que haya evidencia de exposición inadecuada al mismo, digamos, que los datos que yo tengo sobre la ruta de exposición y las concentraciones lo transforme en una exposición inadecuada, o que no tenga información científica suficiente sobre la toxicidad y sí sospechas, ¿no? Obviamente. Entonces, si vamos a hacer una investigación epidemiológica que implique salir a encuestar poblaciones, hacer exámenes clínicos, hacer exámenes de laboratorios, en general vamos, como decíamos, a elegir a los niños por las razones que mencionamos, porque son más vulnerables y están más expuestos por la tasa de inhalación, de absorción dérmica, su forma de contacto con el ambiente, sus hábitos, el mano-boca, la exploración, el mayor peso corporal comparado con la ingesta de agua y de alimentos. Y además, digamos, como un factor, digamos, que colateralmente también ayuda, es que decir que los niños están en riesgo va a movilizar la decisión política de los que tienen que decidir que las acciones se tomen, porque la sensibilidad de la población seguramente se va a mover más si hay alguna demostración de efecto directo en los niños. Los estudios en general van a ser ecológicos, o sea, vamos a tratar de encontrar resultados poblacionales, no necesariamente resultados de individuos que, por supuesto, si los encontramos, tendrán que ser tratados oportunamente y derivados a los profesionales que correspondan, pero la búsqueda es de resultados poblacionales, sobre todo si vamos a usar fuentes de datos secundarias. Van a ser descriptivos, o sea, no vamos a poder nunca demostrar que la exposición estuvo antes que el efecto, porque en el momento en que hacemos el estudio es transversal y vamos a encontrar el contaminante, vamos a encontrar el biomarcador y vamos a encontrar una enfermedad, pero no vamos a poder establecer una asociación causal, ya que no vamos a saber qué estuvo antes, ¿no? Si la contaminación o el efecto que estamos viendo. Por lo tanto, no establece asociaciones causales. Y por otro lado, digamos, siempre hay que tener presente que no encontrar los resultados que nos confirmen el efecto de la contaminación no significa que ese efecto no esté, ya que habíamos dicho que la probabilidad de aparición puede no estar dentro de los números de población que manejamos, ¿no? Entonces, la ausencia de evidencia, digamos, no es evidencia de ausencia. Entonces, esto tiene que quedar muy claro antes de empezar a trabajar, porque que no encontremos los efectos no significa que la contaminación no esté presente y que no sea un riesgo para las poblaciones. Por otro lado, es importante establecer estos flujogramas
digamos, ¿no? Yo muestro acá los que hicimos para los centros de atención primaria de la cuenca Matanza-Riachuelo, para los distintos tóxicos que íbamos encontrando y que podían ser motivo de exposición. ¿Por qué? Porque muchas veces el personal médico o el personal que atiende en los centros de salud desconoce cuáles son los signos y que pueden disparar una alarma, y entonces se les indica, bueno, cuáles son los motivos de consulta que pueden hacer pensar en una intoxicación, cómo buscar los antecedentes, cuáles son los biomarcadores de exposición que se pueden ir a buscar, en este caso arsénico en orina o pelo, buscar el arsénico en el agua de bebida, realizar la denuncia epidemiológica, buscar otros contactos, los centros a los que hay que consultar cuando es positivo, y así para los distintos agentes químicos que pueden estar presentes en el lugar. Y todo esto, digamos que lo estamos pensando como un estudio para un caso denunciado como potencial sitio contaminado, también nos sirve para hacer las evaluaciones digamos, de los proyectos que todavía no están implementados, ¿no? O sea, no necesariamente esto es algo para hacer post contaminación, ¿sí? Así como cuando un trabajador ingresa a un puesto de trabajo que tiene exposición a ciertos agentes de riesgo, y entonces los esquemas de manejo del riesgo laboral implican que el responsable de higiene y seguridad hace una evaluación de riesgo del puesto de trabajo. En función de eso, el servicio médico hace un examen preocupacional que busca cuáles son los factores de riesgo que pueda tener la persona, digamos, para exponerse a esos agentes de riesgo, y si está apto para el puesto de trabajo, lo que se hará después es una vigilancia semestral, anual, bianual, digamos, con exámenes médicos y de laboratorio, buscando biomarcadores de exposición que confirmen que las condiciones de higiene y seguridad ambiental son las adecuadas en el puesto de trabajo. Lo mismo cuando un emprendimiento, cuando un proyecto se instala, digamos, corresponde lo que se llama la evaluación de impacto ambiental, que debe contemplar los impactos sobre la salud de las poblaciones aledañas, las poblaciones que viven en el área de influencia. Y entonces de esto hablamos de hacer una evaluación de riesgo según la vulnerabilidad de la exposición, o sea, la identificación de los peligros que va a tener ese proyecto, que puede ser una fábrica, una curtiembre, un proyecto minero o un depósito de fitosanitarios. Digamos, cuáles son los agentes, qué es lo que le puede pasar a la población con estos agentes, cuáles pueden ser las contaminaciones, cuáles pueden ser las rutas de exposición, qué línea de base de salud yo tengo en esa población, porque digo, si yo voy a instalar un proyecto o una mina, una extracción de minerales en un lugar que tiene metales, ¿no? Digamos, que tiene plomo, ¿sí? Eh, o una mina de oro, digamos, ¿no? Y el oro muchas veces está asociado al plomo. Y hay gente que vive en las inmediaciones y que ya está contaminada con plomo porque ese plomo está contaminando las napas de agua. Es importante saber si esta contaminación está previa a la instalación de la mina, o si no hay y luego aparece, si la vamos a atribuir o no a, a un mal manejo de los residuos de esa mina.
Entonces, hablamos de una misma concepción, digamos, ¿no? Para los que estamos acostumbrados a pensar en los riesgos de la población trabajadora, aplicado a los riesgos de la población general, de las comunidades que habitan en las áreas de influencia de los proyectos. Hay dos guías muy interesantes que son precisamente de la industria metalífera, que son guías de buenas prácticas para la evaluación de riesgos para la salud ocupacional y la evaluación de riesgos para la salud comunitaria, que abordan muy bien todos estos pasos para los distintos proyectos. Piensen que si esto se hace, y cada vez se hace más, es la realidad, estas evaluaciones de sitios contaminados que hoy hacemos, de lugares donde nos cuesta mucho ir a encontrar qué se usaba, digamos, nunca hubo una evaluación de riesgo, ni una identificación de peligro, ni una valoración de los impactos ambientales, hoy es algo que está cobrando cada vez mayor peso también en los niveles de decisión, porque son, digamos, son reglamentos, ¿no? Bueno, entonces, ahora yendo concretamente a lo que hemos hecho en la cuenca Matanza-Riachuelo, cuando nos planteamos el abordaje de la salud ambiental de los más de 500 barrios populares que hay en la cuenca, nos propusimos un abordaje hacia los determinantes de salud y un abordaje hacia los impactos negativos en salud. Hacia los determinantes en salud con una finalidad preventiva y a los impactos negativos en salud con una finalidad correctiva. Entonces, nos planteamos hacer un mapa de riesgo sanitario ambiental donde pudiéramos recoger la información barrio por barrio de los determinantes ambientales de la salud que pudieran configurar situaciones de riesgo, realizar estas evaluaciones integrales de salud ambiental, digamos, como una manera ya de abordaje territorial, la constitución de una red de salud ambiental que permita trabajar con todos los actores, tanto gubernamentales como no gubernamentales y de las distintas jurisdicciones, nacional, provincial, municipal, para encarar el mejoramiento de la exposición a estos determinantes ambientales, un trabajo de promoción comunitaria de la salud ambiental y una gestión comunitaria de los casos que ya aparecieran, digamos, en función de esos determinantes, ¿no? Ahora lo vamos a ver con más detalle porque estamos hablando de problemas de falta de acceso al agua potable, de falta de saneamiento, de puntos de arrojo de residuos sólidos, de problemas de vectores, de zoonosis, además de, de la contaminación industrial que también podría aparecer. Y por otro lado, en cuanto a los impactos negativos en salud, poder realizar un mapa epidemiológico ambiental del barrio, que nos permite identificar las enfermedades prevalentes. También para ello, las evaluaciones integrales de salud ambiental en el aspecto que tienen de relevamiento de enfermedades. Y bueno, los corredores sanitarios para brindar una asistencia y promover una continuidad asistencial en el tratamiento y en el diagnóstico de estos pacientes, derivados ya a instituciones asistenciales, y la gestión de estos casos como una manera de seguimiento de estos tratamientos y de estas consultas médicas. Bueno, las evaluaciones integrales de salud ambiental eran o son, digamos, dispositivos de puerta a puerta, ¿sí? Tienen una primera etapa
de búsqueda de información de fuentes de datos secundarias y una salida a terreno y una etapa de análisis y resultados y gestión de intervenciones a partir de esos resultados. Básicamente es una investigación epidemiológica que implica vigilancia de eventos de salud, como decíamos, y de determinantes de salud, un abordaje asistencial y un abordaje preventivo, y, digamos, en definitiva, como venimos sosteniendo desde el comienzo, es búsqueda de información para la acción. A lo largo de todos los años que llevó el trabajo de la Dirección de Salud de la Autoridad de la Cuenca y a partir del fallo del 2008, se realizaron distintas encuestas, distintas herramientas diagnósticas, ¿no? En el 2008 primero la CEFARS, que fue una encuesta de factores ambientales de riesgo a 2.951 hogares. En el 2010 la CENUPAD, que fueron encuestas de nutrición, desarrollo psicomotor y toxicológico a 8.878 viviendas. Siempre fueron a partir de muestreos aleatorios y se hicieron en toda la cuenca. Entre el año 2012 y 2014 se hicieron las CEISAR, que eran evaluaciones integrales de salud en áreas de riesgo, que se hicieron en algunos barrios, ya como una manera de profundizar el estudio a nivel de barrio. De esto se hicieron 14 campañas en la Cuenca Baja. La Cuenca Baja son los municipios ya del Riachuelo, cerca de su desembocadura, son los barrios más densamente poblados, que están muy cerca de la ciudad de Buenos Aires, Lomas de Zamora, Lanús, Avellaneda. Y bueno, esto cubrieron 12.000 niños menores de 6 años, 700 embarazadas y 3.400 adultos mayores. La foto que vemos acá nos la facilitó el doctor Guillermo Grau y es de la Unidad Sanitaria Ambiental de General La Madrid. Digamos, estas unidades sanitarias ambientales son un dispositivo muy importante de la gestión territorial porque permiten que los profesionales, los promotores de salud estén en los municipios, digamos, insertos en la estructura sanitaria municipal, ¿no? Están dentro de los corredores sanitarios del municipio y de la estructura provincial también, pero como en el caso este de General La Madrid, por eso la referencia al doctor Guillermo Grau, el doctor Guillermo Grau es el toxicólogo que está como director de las unidades sanitarias ambientales que tienen un componente de atención toxicológica muy importante. Si no llegan a configurarse como centros de información, asesoramiento y asistencia, no tienen atención telefónica, por ejemplo, pero desde las unidades sanitarias ambientales se realiza toda la evaluación toxicológica que vamos a ver en la CEISAR. Como consecuencia de estas intervenciones, de estos estudios de investigación para la acción de las campañas 2010, 2012, 2014, es interesante ver estos resultados que también nos facilitaba Guillermo, que nos muestra, bueno, sobre los casos estudiados. Fíjense, veamos a ver el EISAR Fiorito. EISAR Fiorito, 720 niños estudiados, la cantidad de chicos con plomo por arriba de 5 microgramos por decilitro, 217, esto significa 31% de los chicos estudiados. Esto es muestreo casa por casa de toda la población, ¿sí? Censo prácticamente. El valor máximo por LEDCare, esto se hacía con el LEDCare, saben que es un método de microdifusión, digamos que es un equipo de lectura directa, un equipo portátil,
que permite, digamos, el resultado inmediato, digamos, ¿no? Al niño se le toma una muestra de 2 gotas de sangre del pulpejo del dedo y con eso se hace la determinación en pocos minutos, se le entrega el resultado en el momento. Después, digamos, en estos casos que superan los valores aceptables, se hace una confirmación por espectrometría de absorción atómica, pero hasta ahora nuestra experiencia es que en general los resultados de la espectrometría de absorción atómica terminan siempre confirmando los valores del Leadcare, que es un método de screening, digamos, con pocos falsos positivos, con pocos falsos negativos. Acá vemos, bueno, el valor máximo del Leadcare ha sido 28 microgramos por decilitro, el valor máximo de espectrometría de absorción atómica 17, como decíamos, bueno, el screening suele mostrar más resultados positivos que o más altos quizás que el de la absorción atómica. Una cosa que empezó a implementar Guillermo y que después nosotros tomamos para el diseño de la CEISAR es la búsqueda por riesgo. O sea, en lugar de estudiar a 720 chicos, ¿sí?, y encontrar 217, lo que se proponía hacer era identificar a través de las encuestas y de las visitas domiciliarias aquellas familias que tuvieran factores de riesgo y realizar ahí un estudio de todos los niños que habitan en esa casa, y con ese abordaje se obtenía que el 80% de los chicos estudiados tenían valores de plomo altos, y vemos que los valores de plombemia estaban más o menos en los mismos rangos, ¿sí? Entonces, nuestro abordaje en la CEISAR fue así, digamos, nosotros trabajamos con encuestas y a partir del relevamiento de determinantes de salud en los hogares, se seleccionaban aquellos chicos que iban a ser estudiados para biomarcadores. Para los que no son de la Argentina, cuando hablamos de Villa Fiorito, estamos hablando del barrio donde nació y se crió Maradona. Así les suena un poquito más. Entonces, decíamos que en la búsqueda por riesgo, 47 niños estudiados mostraron un 80% de positivos, y los determinantes ambientales que tenían estos chicos en sus domicilios era piso de tierra, actividad de cartoneo nos referimos a la recolección de residuos para reciclar en el patio o en el peridomicilio, la quema de cables o metales en el patio, ya sea actual o pasada, y la quema de basura en el terreno. Estos determinantes que aparecían más frecuentemente en la población de los niños que mostraban biomarcadores de exposición elevados, empezaron a ser, digamos, los marcadores para definir cuáles eran las familias que iban a ser considerados casos, que entraban en seguimiento como casos y que iban a tener un examen en profundidad de búsqueda de biomarcadores. Acá vemos algunas imágenes. Estas son, digamos, las condiciones habitacionales: niños que juegan sobre basura en el terreno lindero, residuos cloacales que desembocan libremente en el terreno lindero, un baño que descarga frente al patio, líquidos cloacales que drenan por el terreno hacia la vereda, basura y restos de quema en terreno donde juegan los niños. Y bueno, digamos, con estos chicos estamos hablando de estudios previos, ¿no?, realizados 2012-2015. Si bien más del 80% recibieron atención por el equipo de la Unidad Sanitaria Ambiental, con pautas higiénico-dietarias, suplementos vitamínicos, sulfato ferroso, recordemos que
eh, para chicos que tienen valores de plombemia menores de 45 microgramos por decilitro, estas son las pautas recomendadas, ¿no? No hay ningún otro tratamiento indicado. El 80% logró valores de plomo por debajo de 5, con un seguimiento importante, digamos, ¿no? de las familias en cuanto a medidas, a nuevos hábitos. Nuevos hábitos que implicaba, bueno, que lavaran con más frecuencia los utensilios de los chicos, lavaran los juguetes, le lavaran las manos, le cortaran las uñas, ¿no? Más atención a estas cuestiones que implican una mayor exposición. 10% disminuyó y 10% mantuvo valores similares al primer estudio. Ahora vamos a ver algunas imágenes de, sobre todo, los entornos de estos chicos que no pudieron mejorar sus valores. Estas son fotos que nos han enviado ya más recientemente, ¿no? Esto es de los últimos años de Villa Fiorito. Esto tiene que ver con la manera en que se maneja la basura, por ejemplo, en el barrio, o sea, las quemas frecuentes de basura, que el barrio amanece en el medio de una nube de humo, y bueno, por supuesto, esto nos habla de otras exposiciones, ¿no? Acá podemos pensar en hidrocarburos aromáticos policíclicos, los hollines, y todos los gases relacionados con la combustión y las consecuentes enfermedades respiratorias, bien. Pero estos son los barrios de los que estamos hablando. Bien, a la hora de definir qué barrios se van a evaluar, digo, la cuenca Matanza-Riachuelo tiene entre 500 y 600 barrios populares, entre 590 diría, y 620, alrededor de 600 barrios llamados estas urbanizaciones emergentes. Esta imagen es como de los peores, ¿no? O sea, no son todos así claramente, pero tenemos estas situaciones. Y entonces fue un desafío también decir, bueno, ¿por dónde empezamos, no? O sea, no se pueden abordar 590 barrios. Y habíamos leído y habíamos escuchado cuando el doctor Díaz Barriga nos daba los cursos ya por el 2004, que en Estados Unidos, cuando crearon el inventario de sitios contaminados, lo primero que se plantearon es un listado de todos los sitios y una recopilación de fuentes de datos secundarias que permitiera hacer un score, digamos, una priorización a partir de índices que reflejaran la peligrosidad y el riesgo de cada uno de los sitios. Así que bueno, nosotros nos pusimos a tratar de construir ese índice. Para eso tomamos primero un mapa de riesgo social que ya estaba elaborado en ACUMAR por parte de la Dirección de Ordenamiento Territorial, que hablaba de 593 barrios, 261.309 viviendas, 1.675.000 habitantes, de los cuales riesgo social alto y muy alto eran 210 barrios y un poco menos de 1.000.000 de habitantes. Nosotros transformamos esto en una fórmula de riesgo sanitario ambiental, o sea, tomamos muchas de las variables que se habían considerado para ese riesgo en salud, para ese riesgo social, y discriminamos las variables en las que nos hablaban de vulnerabilidades, las que nos hablaban de amenazas, y las que nos aportaban un factor de priorización por, digamos, variables que no estaban digamos, consensuadas como variables de vulnerabilidades y amenazas. Bueno, se tomaron indicadores para estado de la vivienda, de acceso a establecimientos públicos, de acceso a educación y empleo, a porcentaje de población vulnerable, considerada como niños menores de 5 años y mayores de 65, el acceso a servicios como indicadores de vulnerabilidad,
digamos, son varios los indicadores que forman parte de cada una de estas secciones, digamos, están ponderados en función de ciertos criterios, ¿no?, para construir el índice. En cuanto a las amenazas, se tomaron datos de calidad habitacional, todo a partir de fuentes de datos secundarias, distintas bases de datos, bueno, por supuesto el Censo Nacional de Población y Vivienda, que tiene datos desagrupables por radio censal, y en función de los radios censales que ocupa cada barrio se pudieron construir estos indicadores, pero también bases de datos que son propias de ACUMAR, que hablan de datos de calidad de agua superficial, datos de calidad de agua subterránea, disposición de residuos, puntos de arrojo, basurales a cielo abierto, riesgo de inundaciones para cada uno de los barrios, presencia de pasivos ambientales, por ejemplo, digamos, canteras abandonadas em, o fábricas, digamos, no abandonadas, actividad agrícola, cercanía a vialidades, todos estos como indicadores de amenaza, y después se tomaron como factores de priorización la población que tenían los barrios, priorizándose aquellos con mayor población, con mayor densidad de población, aquellos que tuvieran intervenciones programadas, que estuvieran, digamos, próximas el traslado a soluciones habitacionales o la urbanización del barrio, o que estuvieran en el plan director de AISA para la construcción de redes de agua o de cloacas, la cercanía a los pasivos, los rellenos o la mortalidad infantil, o las denuncias que hubiera de ese barrio. Todo esto contribuía a priorizarlo, y bueno, esto llevó a construir nuestros propios mapas por cada una de las variables, por cada uno de los índices. Así, a título de ejemplo, podemos ver índices de condiciones, el mapa de índice de condiciones de hábitat, un mapa de vulnerabilidades. Estos están hechos por radio censal, así que están pintados los radios censales. Los rojos son los más graves. Las amenazas, vean que las vulnerabilidades, todo lo que vemos ahí en rojo más sobre la izquierda, es el Partido de la Matanza, ¿sí? Vemos que para lo que está más arriba y a la derecha, en el cuadrante superior derecho, es Ciudad de Buenos Aires, ¿no?, que tiene como un menor índice de vulnerabilidades, pero tiene mayor índice de amenazas, sobre todo, digamos, por la industrialización de la parte más baja de la cuenca, ¿no?, de los barrios. Eso es Avellaneda, Lanús, Lomas de Zamora. Bien, y esto nos da, digamos, integrado el índice de riesgo sanitario ambiental. Y estas son las tablas, digamos, ¿no? Pudimos definir por el puntaje de este índice los barrios que tienen urgencia ambiental y de salud pública, como riesgo sanitario ambiental muy alto, y los que aparecían verdecitos, digamos, los muy bajos. Esto era solamente para priorizar el abordaje, para poder empezar con el trabajo territorial. Así que es como el primer screening, y siempre hablando de un trabajo de gabinete, porque se hizo todo a partir de fuentes de datos secundarias. Bien, entonces, con estos datos que se usaron para la priorización, se puede construir un dossier del barrio, donde están los mapas del barrio y los datos obtenidos a partir de todas las bases de datos, censos y fuentes secundarias. Luego se hace una encuesta comunitaria. Esto significa
digamos, a partir de la identificación de informantes claves en el barrio, dos profesionales, digamos, que en general son sociólogos, antropólogos, trabajadores sociales, se entrevistan. Es una encuesta sistematizada, pero que tiene algunas preguntas abiertas, que permite interrogar a estos referentes barriales, que pueden ser desde la maestra, el cura, el- la la líder de la agrupación social que lleva el comedor comunitario, eh, distintas personas, digamos, que obtenemos, digamos, el dato en general a partir digamos, de referentes territoriales, de delegados municipales que conocen el barrio. Bueno, digo, a partir de la investigación previa, digamos, ¿no? Pueden surgir estos datos de los referentes a los que se les hace esta encuesta comunitaria, que es básicamente la indagación de cuáles son las problemáticas, las preocupaciones comunitarias que hay en relación a los problemas que nosotros tenemos identificados como de salud ambiental o de determinantes. Después sí se hace la encuesta por vivienda, hogar y persona, digamos, ¿no? Donde se hace, digamos, una encuesta como el censo, ¿no? Digamos, de datos de la vivienda, digamos, datos de las personas, de los hogares que habitan en esa vivienda, que pueden ser más de uno varias veces, y de cada una de las personas que integra cada uno de los hogares. Después se hace una evaluación ambiental. Esto significa la toma de muestras de suelo, de agua. En general no tomamos muestras de aire porque, digo, en general se necesita una infraestructura que no tenemos. Hay muy pocos muestreadores de aire y están en 3 o 4 puntos fijos. Se hace una evaluación médica de aquellos casos que, digamos, pueden surgir de la encuesta, que requieren una asistencia médica. En realidad los casos que requieren asistencia médica se derivan a centros asistenciales, pero cuando son casos que se presumen de intoxicación, sí los veían personal de la dirección, y el estudio de laboratorio, que básicamente era la toma de muestra para el examen de plombemia o de algún otro biomarcador de exposición que hubiera surgido como relevante a partir de posibles agentes químicos. Bueno, finalmente el análisis, el informe, las recomendaciones, y bueno, vamos a hablar un poquito de las intervenciones de la gestión de los casos y por supuesto la evaluación que implica el seguimiento del barrio, ya que, digamos, algo que siempre se tendió y que en algunos casos se pudo implementar, era una mesa de gestión, digamos, barrial, que pudiera darle seguimiento a los problemas que se detectaban a través de la evaluación. Digo, para que tengamos alguna idea, como siempre, digamos, porque esto son resultados muy similares a los que encontrábamos en el año 2003, las principales enfermedades relevadas son las enfermedades respiratorias: asma, enfisema, bronquitis crónica, tos o dificultad para respirar, diarreas, parásitos y problemas dermatológicos. En los 3 años que efectivamente, porque esto empezó en diciembre del 2016 y las últimas se hicieron a principios de este año, pero en estos 3 años se visitaron 29.907 hogares y se relevó información de 121.000 personas, que es un número interesante como para poder sacar conclusiones. Este tipo de relevamiento nos permitió hacer mapas epidemiológicos barriales, ¿no? Y poder identificar para los distintos barrios cuáles son los lugares donde aparecían, en este caso, mayor cantidad de casos de enfermedades respiratorias, por ejemplo, tos o dificultad para respirar,
las manzanas en función de los lugares donde había instalaciones industriales o algún pasivo ambiental o vialidades, las diarreas, los problemas dermatológicos, y a partir de esto, digamos, poder correlacionar con los determinantes que habían surgido de las inspecciones del lugar o de las encuestas comunitarias. Algunas de las patologías las hemos podido tomar de fuentes secundarias, digamos, ¿no? Bajo peso al nacer, prematurez, diarreas agudas, digamos, fuentes como el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, el Registro Nacional de Anomalías Congénitas, el Instituto Nacional del Cáncer, la Dirección de Estadísticas e Información de Salud para las Vitales, el Sistema de Vigilancia Laboratorial, pero otras, digamos, resultan como mucho más sensibles si se relevan a través de encuestas o de fuentes primarias, ¿no? Recuerda que hablamos que la Organización Mundial de la Salud tenía un listado de enfermedades con carga ambiental. Bueno, nosotros hicimos un listado de enfermedades con carga ambiental para la investigación en la cuenca, y eso se hizo como, digamos, un acuerdo, digamos, y un consenso con la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Pediatría y la Asociación Toxicológica Argentina, para definir cuáles eran las enfermedades que íbamos a relevar y que le íbamos a dar seguimiento bajo la forma de vigilancia. Algunas fotos de estas casas. Estas fotos son generalmente de Villa Fiorito. Recuerdan que decíamos que a partir de los chicos que se habían detectado con plambemias altas, las pautas higiénico-dietéticas habían permitido que el 80% bajara los niveles por debajo de los 5 microgramos por decilitro, establecido como pauta de alarma. Pero veamos acá la foto de estos dos niños entrando en ese depósito fiscal de autos que estaba instalado. Bueno, uno de los grandes éxitos de nuestra gestión fue que se desmanteló finalmente ese depósito fiscal de autos, porque los chicos iban a jugar ahí, y de ahí sacaban los cables, como los vemos en la última foto de abajo, de la izquierda. Esos cables los quemaban los mismos chicos, y bueno, los vendían, con eso también los padres compraban alimentos, y era una fuente importante de recursos de la familia, ¿no? Entonces, particularmente estas familias que vivían enfrente del depósito fiscal y que tenían como una fuente de ingresos la recuperación de metales a partir de la chatarra, no podían nunca bajar los niveles de plomo en sangre porque no había medidas ni nutricionales ni higiénicas que permitieran una efectividad en ese tratamiento. Bueno, vemos la problemática de las inundaciones, la problemática de los residuos sólidos, la problemática del riesgo eléctrico por las conexiones clandestinas a la red eléctrica, el ámbito intradomiciliario, digamos, ¿no? Porque muchos de estos habitantes del barrio son recicladores urbanos, son personas que en general trabajan en la recolección de residuos reciclables en la ciudad de Buenos Aires, y aquello que no pueden vender acá lo llevan a sus casas y lo van guardando ahí a la espera de poder encontrar algún interesado en comprárselo. Y esto, digamos, que a veces se quema, también son fuentes de metales. Veamos abajo las conexiones de agua, digamos, ¿no? O sea, uno puede recomendar que se laven las manos, que se recorten las uñas, pero bueno, tampoco a veces las condiciones de acceso al agua permiten
que pueda ser muy efectiva. Acá vemos un chico quemando los cables para recuperar los metales y, bueno, los acopios de los RAE, ¿no? Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, adentro del hogar. Y lo que tampoco falta es, digamos, otras fuentes de exposición a plomo, porque hemos encontrado minio, hemos encontrado ferrite con altas concentraciones de óxido de plomo, con las que por ahí pintaban o le daban color al piso, a la pared, digamos, ¿no? Y ahí encontrábamos fuentes importantes de plomo. Entonces, nos encontramos con esta realidad, que es que la minería urbana, la recuperación de metales a partir de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, era una fuente principal de exposición a los metales, entre ellos el plomo, en los chicos de estos barrios. Entonces, lo que nos propusimos fue encontrar estas fuentes, poder medir los lugares donde teníamos, digamos, concentraciones superiores a las consideradas aptas para uso residencial, y compramos este equipo, que es un autoanalizador portátil de metales, un espectrómetro de rayos X, que permite, así como el LED-Care nos permitía que con 2 gotitas de sangre teníamos una lectura directa de los valores de plombemia, con este aparatito tenemos una lectura directa de la concentración de 60, 70 elementos inorgánicos en superficies, ¿no? Digamos, con esto podemos medir metales en el suelo, en las paredes, en una mesada, ¿no? Acá está Patricio Carmona, que es nuestro futuro bioquímico, digamos, que responsable de las evaluaciones toxicológicas ambientales. Ahí la vemos a Luciana Antolini, digamos, a Jonathan Navarrete, digamos, ¿no? el equipo, digamos, que montó todo este dispositivo de muestreo ambiental, que fue, hemos analizado más de 3.500 puntos en toda la cuenca, y así es que hemos encontrado que la fuente era la pintura de la pared, digamos, no la pintura de la pared de compra en locales comerciales, sino estas pinturas coloreadas con sustancias con plomo, bueno, con desconocimiento por parte de los papás que lo hacían, ¿no? Intentando mejorar las condiciones de la casa, terminaban metiendo el metal ahí. Bueno, hemos detectado plomo en las vasijas en las que cocinaban las tutucas, por ejemplo, ¿no? Así que se vendían tutucas con plomo en uno de los barrios, a punto de partida de una vasija con plomo donde las tostaban o las cocinaban. O hemos encontrado plomo en los huevos de la gallina, de las gallinas de una casa, digamos, a punto de partida de que las gallinas comían en ese mismo lugar donde estaban todos los metales esperando para su recuperación. Bueno, eso nos permitió este aparatito. Otra cosa que empezamos a hacer también fue el análisis de laboratorio con este mismo dispositivo de muestras que se tomaban, digamos, en casas o en terrenos, y que se procesaban para homogeneizarlas y poder obtener mejores resultados. Por supuesto que esto tiene menos fidelidad que un espectrómetro de absorción atómica. Se hicieron varios ensayos
de contraste con resultados de espectrómetro de absorción atómica. Por supuesto que este equipo tiene mucha más accesibilidad, resulta mucho más económico también para la realización de estos análisis, pero no deja de ser un método de screening, y a los fines de tomar medidas, por ejemplo, decidir una remediación, sí o sí se necesitan los análisis confirmatorios de espectrometría de absorción atómica. Les voy a contar el caso de un barrio que se estudió con esta metodología. En este barrio se habían realizado algunos estudios de plombemias en niños por sospecha, digamos, a partir de actividades que se habían relevado en los domicilios. Se realizó un estudio primero en 20 niños, y se encontró que de esos 20, 4 menores de 6 años y un chiquito entre 6 y 7 años tenían valores de plombemia por encima de 5, pero no más allá de los 10,3 microgramos por decilitro. Una cosa que se vio en común es que estos chicos jugaban todos en una canchita de fútbol que se muestreó con este analizador de fluorescencia de rayos X, y se encontraron valores de 7.000 partes por millón. Recordamos que los valores de plomo permitidos en suelo no pueden superar las 400, en nuestro país 500, en otros países 400 partes por millón para que sean de uso residencial, y acá teníamos valores de 7.000. Cuando se hizo el estudio de plombemias en los niños que vivían alrededor de la cancha, se vio que de 25 niños que vivían alrededor de la cancha, 14 tenían plombemias por encima de los 5 microgramos por decilitro, ¿sí? Ahí empezamos a ver la importancia de hacer las investigaciones de biomarcadores a partir de demostraciones de las fuentes, ¿no? O sea, pudimos hacer una búsqueda más exhaustiva y hacer un consejo médico, digamos, ¿no? de pautas higiénico-dietarias a cada una de las familias. Esta es la canchita de fútbol, ahí vemos a los frentistas, ¿no? Los que viven en las proximidades y que, bueno, por supuesto, digamos, tienen más riesgo de tener plomo dentro de sus casas, ¿sí? Porque, ¿qué pasó? Esa cancha había sido rellenada con tierra que se supone que había venido contaminada de un predio industrial. Acá tenemos los puntos de muestreo, tenemos en la canchita y en las inmediaciones, y vemos que en las inmediaciones los resultados verdes son por debajo de los 400, de las 500 partes por millón, y en la canchita, y en el patio de juegos de una iglesia evangélica, ¿no? Digamos, que eran como los sitios a los que concurrían los chicos que habíamos detectado con plombemias altas. Acá están, digamos, en un croquis, ¿sí? La canchita de fútbol, la iglesia evangélica, que vemos que, bueno, en la iglesia los valores dieron hasta 17.650 partes por millón, y en la canchita de fútbol 5.700, 2.900, 3.045, bueno, digamos, ¿no? O sea, todos valores que están por encima. Hicimos un análisis Monte Carlo, digamos, una simulación, en realidad para ensayar hasta dónde
hasta dónde nos podía rendir esto de hacer las mediciones en el suelo. Y entonces aplicamos esta fórmula de cálculo de ingesta semanal, digamos, ¿no? que nos permite calcular la ingesta a partir de la concentración de plomo en el suelo, la tasa de ingesta de los niños. Recuerden que dijimos que la tasa de ingesta de los niños está en tablas que nos permiten estimar a partir de las edades de los chicos y el sexo, cuál va a ser la cantidad de plomo que van a ingerir, digamos, a partir de la tasa de ingesta de tierra, ¿no? Del suelo, un índice para ajustar las unidades y el peso corporal, y con esta fórmula simulamos 10.000 niños de 3 años y 10.000 niños de 6 años a través de una simulación Monte Carlo que se hace con una planilla Excel, donde cada fila es un niño, digamos, con un peso y una estatura, digamos, digamos, un peso y una estatura de acuerdo a los desvíos estándar, digamos, para 3 años y para 6 años, y aplicando esta fórmula a esos datos de edad y peso, pudimos obtener que las ingestas, considerando un valor que da la SHECFA, que es el comité de expertos que tiene la FAO y la Organización Mundial de la Salud para los residuos en alimentos. La SHECFA tiene una monografía que dice que por cada microgramo de plomo ingerido por kilo de peso corporal por semana, el coeficiente intelectual de los niños decae 0,11 puntos. ¿Sí? A partir de esta estimación de riesgos, nosotros podemos calcular que con la ingesta calculada de los niños, suponiendo aleatoriamente que pudieran ingerir suelo que esté entre 5 y 17.650 ppm, por eso la simulación de los 10.000 casos y de los 10.000 casos, ¿no? Con cada fila a la que se le asigna un valor de concentración de suelo, un valor de peso corporal, digamos, y la edad. La simulación nos dijo que la población de ese barrio tiene un riesgo del 30% de perder puntos de coeficiente intelectual si se mantiene la exposición crónica al plomo actual, y que el 5% de los niños perderían hasta 20 puntos de coeficiente intelectual. Ustedes dirán, bueno, a ver, ¿cuántos niños vivían en este barrio? En este barrio quizás vivían 1.500 niños, ¿sí? ¿Por qué calculamos 10.000 y 10.000? Para tener un gran pool que nos permita decir qué porcentaje iba a perder puntos de coeficiente intelectual. Después ese porcentaje se lo aplicamos a esta población y pudimos llegar a la municipalidad, a las autoridades municipales, al intendente, a decirle por qué este barrio, que no estaba en ninguna priorización ni para las obras de infraestructura de cloaca, ni de pluviales, y mucho menos de remediación, por qué tenía que ser prioritario que en este barrio se hicieran pluviales, se pusiera en el plan director de agua y saneamiento, y por qué había que remediar esa canchita de fútbol a los fines de evitar que esto ocurriera en el futuro. Por supuesto que, digamos, nosotros ya teníamos los datos de las plomemias en los chicos, ¿sí? Pero podríamos haber
hecho esta estimación simplemente a partir del plomo en suelo. Bueno, otro recurso, y ya vamos terminando, es el de usar los animales, ¿no? También pensamos en esto porque la Dirección de Salud tenía un camión para castración de perros y gatos, con personal veterinario, y digamos, habíamos asistido y conocemos a la doctora Nelly Mañay, de la Facultad de Química de la Universidad de la República de Uruguay, cuya tesis doctoral se hizo sobre el estudio de plomo en perros de un barrio, del barrio La Teja, que era un barrio contaminado con plomo, y pudo mostrar la correlación entre las plombemias de los perros y de los niños. Nosotros atendíamos muchos perros y gatos en nuestro camión de zoonosis, ¿no?, con el que se hacían las castraciones. Entonces hicimos un ensayo de medir niveles de plomo en sangre en los perros, y la realidad es que encontramos muy pocas desviaciones. Después también llegamos a la conclusión que los perros que nosotros atendíamos en el camión no eran perros callejeros, en general eran perros, digamos, cuidados en domicilios. No siempre vivían en estos barrios más carenciados, sino digamos, en barrios más cuidados, porque, bueno, digamos, sobre 365 muestras de sangre a las que se les midió plomo, con un nivel de detección de 2 microgramos por decilitro y de cuantificación de 6 microgramos por decilitro, vimos que el 96% estaban por debajo del límite de detección, apenas el 1% estaba entre el límite de detección y el límite de cuantificación. No, el 3% estaba entre el límite de detección y el límite de cuantificación, y el 1% estaban por encima del límite de cuantificación, o sea, de 6 microgramos por decilitro. Este 1% fueron 3 casos, de los cuales 2 se pudo saber que uno vivía en una casa donde había residuos de quema de cables, ¿no?, de metales, y otro probablemente estuviera contaminado o se hubiera expuesto a unas cañerías de plomo que se habían reemplazado de conexiones de agua. Pero de todos modos, bueno, vimos que había una distribución, digamos, mayor en ciertos barrios y en ciertos municipios, pero no se pudo llegar a mucho más. Sí saber que, bueno, digamos, la mayor parte de las muestras de plombemia habían estado por debajo de los 2 microgramos por decilitro, lo cual igual es bastante para poder definir, bueno, a partir de cuánto podemos considerar que los perros están expuestos, ¿no? Esto se hizo con espectrometría de absorción atómica, no se hizo con Leadcare, así que los resultados, digamos, tienen un buen nivel de confiabilidad. Bueno, acá vemos el equipo de Leadcare, digamos, ¿no?, para las mediciones de plombemia. La cartilla de control de plomo en sangre, ¿no?, así como se entregan los carnets de vacunación, acá todos los chicos tienen su cartilla de control de plomo en sangre, donde hay recomendaciones para la mamá, para la abuela, para el hermano mayor, sobre qué cosas hay que evitar para, digamos, disminuir la exposición a plomo, y, bueno, y el seguimiento de las plombemias, la hemoglobina, el peso y la talla en los distintos controles. Todo esto se hace siguiendo la Guía de Prevención, Diagnóstico y Tratamiento y Vigilancia Epidemiológica de las Intoxicaciones Ambientales Infantiles con Plomo, del Programa Nacional de Prevención y Control de las Intoxicaciones del Ministerio de Salud, y los resultados se notifican al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud de acuerdo a la normativa y tutorial para la vigilancia
de las intoxicaciones y los indicadores de efecto y exposición a agentes tóxicos, ya que la mayoría de los metales y los hidrocarburos, así como algunos plaguicidas, están identificados como eventos de notificación obligatoria y normatizados en este tutorial. Bueno, les había hablado de la red de centros de intoxicaciones, de los 35 centros que tenemos en todo el país, digamos, ¿no? Que hoy a la fecha tienen esta distribución. Este es el Centro Nacional de Intoxicaciones, una foto vieja, tanto Susana como Adriana que están en esta foto, pero bueno, sí ven un poquito cómo se atiende desde el centro, las consultas que se hacen. El laboratorio de toxicología que se instaló en el Hospital de Cuencalta, con equipamiento de alta resolución, digamos, con cromatógrafos de alta performance, digamos, para la determinación de compuestos orgánicos, ya que Cuencalta tiene, digamos, como uno de los factores de riesgo tóxico más importante la actividad agrícola y los plaguicidas, así que digamos, se decidió fortalecer esta posibilidad de relevamiento. Y por último contarles que, bueno, qué se hace con los casos, ¿no? Los casos se identifican por riesgos ambientales o por daño a la salud, y a partir del diagnóstico de la situación sociosanitaria y ambiental, también entran en un ranking de priorización y tienen abordajes individuales o intervenciones comunitarias. Llamamos casos a los casos individuales, ¿no? O sea, las familias, niños o adultos o familia que o no reciben tratamiento médico o tienen diagnósticos de patologías que están sin seguimiento, o el diagnóstico se hace a partir de estas mediciones de plombemia, ¿no? El abordaje individual, digamos, si requieren la atención toxicológica por parte del personal de las unidades sanitarias, ambientales, y las intervenciones comunitarias son las que se ponen en marcha para la limpieza de los sitios. O sea, digamos, se detectó el plomo en esa canchita de fútbol, digamos, no alcanza con las medidas higiénico-dietéticas y administrar sulfato ferroso y decirle que se lave las manos, sino que hay que tratar de que el municipio, digamos, haga una remediación de esa canchita de fútbol, porque mientras esté ahí la fuente, digamos, los chicos van a seguir teniendo plomo alto en sangre. Yo me acuerdo de un secretario de ambiente de un municipio que me llamaba y me decía, recomendame otro centro de intoxicaciones porque nosotros los chicos los mandamos a ese centro que vos me decís y le dan el tratamiento y después vuelve a la casa y a los 15 días tiene de nuevo el plomo alto. Y yo decía, bueno, pero ¿vos le limpiaste la placita donde el nene se contamina con plomo? No, no es un problema del centro de intoxicaciones, es un problema del antídoto que le dan. Y lo otro que se promovió es, como decíamos, la participación comunitaria, ¿no? Que sean los mismos vecinos los que puedan reunirse con los promotores de salud e identificar en un barrio, digamos, cuáles son los problemas principales, aquellos determinantes ambientales, dónde se ubican, digamos, si el problema es la quema de basura, los perros callejeros, los basurales, los puntos de arrojo, y con esto poder detectar cuáles son los sitios que se deben intervenir. La capacitación de estos promotores comunitarios, digamos, las actividades que ellos pueden generar para sensibilizar a sus comunidades, ¿no? Acá vemos actividades realizadas en las escuelas por las mismas vecinas, digamos. Una oportunidad interesante de trabajo surgió porque el Ministerio de Desarrollo Social
generó lo que llamaron las trayectorias tutoriales de redes de contención con los beneficiarios de los planes Hacemos Futuro, o Argentina Trabaja, o Ellas Hacen, digo, distintos nombres que han tenido a lo largo del tiempo, pero quienes eran beneficiarios de estos programas, como tenían la obligación de, digamos, como contraparte de recibir capacitaciones, digamos, nosotros pudimos armar toda una línea de capacitación en materia de salud ambiental y que estas personas en los barrios se transformaran en promotores comunitarios de salud ambiental. Entonces han participado en campañas de vacunación de perros y gatos, de castración, de cuidado responsable de animales de compañía, digamos, de prevención de la leptospirosis, de prevención del dengue, de descacharreos, etc. O, digamos, el diagnóstico y elaboración de un plan de alerta temprana para inundaciones, o para el manejo de residuos domiciliarios. Y bueno, digamos, ¿no? Lograr las mesas de gestión, digamos, ¿no? En los distintos barrios con participación de personas de la comunidad, referentes de la comunidad, autoridades municipales, digamos, ¿no? Y los gestores de casos de la Dirección de Salud como, digamos, como los facilitadores de esas mesas. Entonces, bueno, ya como conclusión, digamos, la salud ambiental es un tema de gestión, ¿sí? Hay una declaración de la Organización Mundial de la Salud que habla de la salud en todas las políticas, y nosotros, parafraseándola, decimos que la salud ambiental tiene que estar en todas las políticas para jerarquizarla y promoverla como un ámbito de actuación de las autoridades sanitarias jurisdiccionales, empoderando a las instituciones y a la comunidad en materia de vigilancia, de prevención primaria, de promoción de la salud ambiental, el fortalecimiento de las responsabilidades del Estado en la materia y la formación de los promotores comunitarios de salud ambiental. Para nosotros es fundamental que las personas referentes de los barrios sean los inspectores, digamos, comunitarios de la salud ambiental, sean los ojos que permitan mantener a las autoridades en conocimiento de las problemáticas y del seguimiento de esas problemáticas en cada uno de los barrios. Y como les decía al comienzo, identificamos 20 ejes de intervención municipal en salud ambiental. Nos parece que la salud ambiental es de gestión municipal prioritariamente, ¿sí? Porque tiene que ver con el entorno de las personas, de las familias, y por lo tanto las áreas de salud ambiental de los municipios que deberían existir tendrían que ocuparse de la vigilancia, de la fiscalización, de la evaluación, del control, de la higiene de los alimentos, de los vectores y la zoonosis, de los residuos sólidos urbanos y peligrosos, de la calidad de agua de bebida. No digo de que se ocupen de que el agua de bebida sea de calidad, pero sí de la vigilancia de que el agua de bebida sea de calidad, que tengan acceso a los resultados de los análisis, que hagan algún tipo de monitoreo, por ejemplo, del agua de bebida de los establecimientos municipales, no digo de las casas, pero sí de los jardines de infantes del municipio, sí de las oficinas del municipio, de las condiciones de disposición de excretas y de agua de lluvia. Vuelvo a decir, digamos, el municipio puede hacer obras, ¿no? Digamos, para la disposición de excretas y agua de lluvia, pero si no hace las obras, digamos, no debe, y generalmente lo hace, ¿no? Debe ocuparse de que se hagan y de que se financien y de que se controle su funcionamiento y su buen estado. De la calidad de las viviendas y los asentamientos humanos, del saneamiento de los establecimientos de servicio público, del saneamiento de los lugares de recreación, debe controlar las piscinas, los natatorios, las canchas de fútbol,
los centros deportivos, la calidad del suelo donde se asientan las viviendas o se cultiva, la capacidad de subsistencia de la población, los subsidios, las pensiones, las asignaciones, en general esto, digamos, tiene una parte importante de gestión municipal, el acceso a la atención primaria de la salud de manera adecuada y oportuna, en general esto también lo hacen, la salud ocupacional y la exposición a amenazas ambientales en las actividades laborales formales y no formales, esto más o menos, digamos, en general es más de gestión provincial y nacional. El control de las sustancias tóxicas, el control de la contaminación de origen antropogénico, la preparación de medidas de adaptación del sector salud al cambio climático, la preparación del sector salud para la respuesta a emergencias ambientales, la prevención y control de la contaminación del medio ambiente, la promoción de la participación comunitaria, la comunicación de riesgos y la educación sanitaria y ambiental. Digamos, hoy todas estas acciones que están dentro de la gestión municipal están dispersas, están desagregadas y por lo general no hay, digamos, una cabeza que, digamos, pueda hacer que la información sobre todas estas áreas, digamos, frague en proyectos que las potencien, ¿no? Y nos parece que, digamos, una vigilancia integrada de todo esto pensado como salud ambiental, porque tiene que ver con los entornos en los que las personas viven, trabajan y se divierten, digamos, son el eje principal, digamos, de la salud comunitaria. Que haya unidades sanitarias ambientales, digamos, ¿no? Por lo menos una en cada municipio o en una en cada región, sobre todo en las áreas más vulnerables de esos municipios donde están los barrios populares. Y me encanta esta imagen que pone Fernando Díaz Barriga en sus presentaciones, porque a veces uno, digamos, se olvida que el principal destinatario de todo esto tiene que ser que los niños estén mejor, ¿no? Y entonces me gusta recordar que una de las primeras cosas que Fernando Díaz Barriga nos decía era su programa Pibes, que significaba planificación de intervenciones basadas en evidencia de salud, ¿no? Digamos, que nos recuerda que todo esto que relevamos es evidencia para basar en ellas las intervenciones que tienen que ser planificadas, ¿no? Y hablamos de intervenciones médicas, educativas, vivienda, hábitat, remediación de suelo, control industrial, calidad ambiental, infraestructura de saneamiento básico, que es, digamos, en definitiva, esto que llamamos las 20 áreas de intervención en salud ambiental, donde, bueno, como decimos, la toxicología tiene bastante que ver. Esta es la foto del día que creamos la Sociedad Iberoamericana de Salud Ambiental. Este que estoy nombrando, que es Fernando Díaz Barriga, es el primero de la derecha. Está Amalia Laborde de Uruguay, Ernesto de Tito, que era el director nacional de determinantes de salud del Ministerio de Salud de la Nación. Estoy yo, y a mi izquierda está Antonio Leovigildo López Lafuente, de la Universidad Complutense de Madrid, y José María Ordóñez, alias Chema, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Ambiental, que nos acompañaron en esta jornada de salud y educación ambiental el 26 de septiembre del 2017, que es el Día Mundial de la Salud Ambiental. Aquí les dejo las referencias bibliográficas, que son muchos artículos y bases de datos sobre estos temas que hemos hablado. Y quiero que vean esto, a ver si se ve. Bueno, había puesto un video, pero se los voy a mandar después, que prepararon los encuestadores de las EISAR y que son una buena muestra del espíritu con el que han hecho todo este trabajo maravilloso. Bueno, les agradezco todo este tiempo que le han dedicado a escuchar y espero que sea útil y los motive a hacer
algo de todo esto en sus ámbitos de desempeño. Gracias.